שבת שלום לכולם. ברוכים הבאים, חברים חברות. השיעור שלנו של הפרשה השמינית. אנחנו בקהילת ספרדי שלנו ביעקב בקרקס. רבנו יעקב נחמר, שהקדוש ברוך הוא ימלט אותך חוכמה, הרבה בינה, הרבה דעה של הטוב, הכל שהטוב בקהילה הזאת, גם בקהילה הזאת. Bienvenido a todos los que nos escuchan aquí en las redes sociales, Instagram. Bienvenidos, sean bienvenidos a nuestra clase del día de hoy de la Parashá Sheminit. Es un placer siempre estar con ustedes a través de la internet, por esta vía online. Y me siento contento de poder estar aquí con ustedes, ayudándoles a poder que Hashem, Akadosh Baruj Hu, nos dé conocimiento, nos dé sabiduría, comprensión. Estamos aquí en la Keilah Sefaradí Beyakov con nuestro rabino Yaakov Nesmer, que Hashem lo llene de sabiduría, entendimiento, comprensión y todo lo bueno, y también a nuestra congregación. ¿Pueden tomar asiento? Muy bien, el día de hoy tenemos nuestra parashá, como es de costumbre, cada semana. La semana pasada fue un día especial, intermedio de Pesaj, y el rabino nos estuvo hablando de un tema en especial. El día de hoy ya continuamos con el orden de las parashot, y hoy con Sheminit. Hoy es con Sheminit, que Akadosh Baruj Hu nos dé el entendimiento para que no sea en vano, sino que podamos ser de bendición también a nuestros familiares, a nuestros hermanos también, que cada enseñanza también produzca en nosotros también el querer como el hacer también en todos los aspectos. Shemini. Shemini viene de Shmone, viene de la palabra Shemini, viene de la palabra Shmone, que es 8, ¿no? O octavo también. Es interesante cómo esta parashá comienza diciendo Vayehim Bayom Hashminit Kaga Moshe Leaharón, ¿no? Y fue en el octavo día que llamó Moshe a Aarón. Y aunque dice Vayehim, y en el octavo día, y fue hablando de un momento específico, de un día de celebración. ¿Por qué Shemini? Algo interesante es que, bueno, según el contexto, Shemini nos habla de la inauguración del Mishkan, o también se le conoce como Ohel Moed, ¿no? La tienda, de la entrada de la tienda también, o el Mishkan, que habla del santuario. Es decir, un día como hoy, de esta parashá, no un día como hoy, sino que esta parashá, a ese día, que usualmente según el calendario fue el 1 de Nisan del 2449 después de la creación, se inaugura el Mishkan. Pero meses antes ya estaban en la preparación, ya se estaba preparando todo este tema del Mishkan, como Moshe había ordenado, como Hashem había ordenado a Moshe, y las personas como Betzalel, entre otros, habían también acatado la orden de Moshe en cuanto a todos los preparativos. Y dice la Torá que todos hicieron como Hashem había ordenado. Es decir, no hubo nada allí que se escapó, todo fue 100% kasher, apto, en el tema de la construcción del Mishkan. Ahora, dice que Hashem escogió el octavo día, Shemini. Es interesante que el número 8, yo sé que muchos de ustedes saben esto, se han enseñado acerca de la numerología hebrea, pero el número 8 nos habla del milagro, de ir más allá del orden, como decir, de lo que está establecido. Incluso en la creación vemos que hay 7 días, es decir, en la creación Hashem culmina todo en el sexto día, el séptimo día, Shabbat, ¿verdad? La pregunta es, ¿y el día después del 7? ¿Cómo se le dice? ¿Primero o 8? ¿Verdad? Es decir, la pregunta es, si vuelve a ser primero, después del séptimo día que Hashem reposó, si volviera a ser el primero, literalmente, entonces
de nuevo hubiese creado cielo nuevo, tierra nueva, y el segundo día sí, Dios está creando entonces todos los días, es decir, porque es un ciclo. Sin embargo, se considera de que después del día séptimo, de que Hashem reposó, luego vino el día 8. El día 8, el día octavo, sí, el octavo día, ¿no? Shemini. Ahora la pregunta es, en los primeros 7 días de la creación, Hashem hace todo. El hombre que hace solamente recibe. Cuando Hashem desea crear a Adam Arishon, solamente le dice, todo esto es para ti. Pero el día 8, ahora le dice al hombre, ahora la responsabilidad es tuya. Dios dice, ahora tú tienes que cuidar el huerto, tú tienes que hacer todo. Quiere decir que nosotros todos los días tenemos que vivir como si fuera Shemini. Porque el día octavo, el hombre tomó la responsabilidad de enseñorearse de la creación. Y eso es un milagro también. Eso es ir más allá del orden establecido. Cuando tú comprendes que el día 8, sí, que cada día debemos vivir como si fuera el octavo día, es asumiendo la responsabilidad que Hashem encomendó al hombre. ¿Cuál es esa responsabilidad? Sus mandamientos, sus mitzvot. Es decir, obedecer cada uno de los mandamientos establecidos por Hashem y hacer todo tal cual. Y tratar de esforzarnos cada día por cumplir la Torah, por seguir adelante, por seguir los principios que aún nuestro Mashiach también nos inculcó y seguía allí diciendo el cumplimiento de estos mandamientos. Como él dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Amén. Es un ejemplo a nosotros seguir. También venimos a este mundo a cumplir la ley. Amén. Y eso es Shemini. Ahora la pregunta es, ¿cumplir la ley es algo natural? ¿Es algo normal? ¿Sí o no? Sí. ¿Cumplir la ley es algo que todas las personas pueden hacerlo porque viene así un chip? No. No es algo del orden establecido. Va más allá. Es Shemini. Cumplir la ley le compete al 8. Cumplir la ley es algo de que el hombre ha entendido milagrosamente, porque Akadosh Baruj Hu nos lo reveló. Tenemos el espíritu de profecía, la Nebuá, y nos ha dicho que ahora tenemos la Torá en nuestra mente, en nuestro corazón, pero no simplemente tenerla, porque el mundo entero tiene de una u otra forma Torá, en ese sentido, tiene la instrucción general, pero el mundo no ha tomado la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no quiere entender, no entiende. Para él son locuras estas cosas de cumplir mitzvot, son locuras, eso no, yo no tengo que... Incluso la Torá fue dada al mundo entero, pero el mundo entero dijo, no, que esos animales no los vamos a comer, tan sabroso que es el cochino. No, ustedes los coman, pero yo sí voy a comer. Entonces, eso es Shemini. Cuando el pueblo de Israel dijo, Naaseh Benishma, eso es Shemini. Viven por Hashem Akadosh Baruj Hu, porque estamos guiados por Akadosh Baruj Hu. Eso es el día 8. Eso es día 8. 8 es el milagro. Vivimos milagros, ¿sabían? Ustedes quizás no lo palpan, algunos sí, muchos tienen testimonios, pero todos los días Hashem siempre tiene, como dice, un numerito 8 para nosotros. Siempre. Quizás Hashem te ha guardado 1000 veces de cosas que ni tú te das cuenta, y hasta mejor que no nos demos cuenta. Que alguien te dice, oye, ¿tú sabías que te iban a robar, te iban a hacer esto? No lo sabía. Pues mira que sí, pero huyeron esas personas. Parece que vieron algo. Ah, qué bueno. Sí, ni quiso él que tú pasaras el susto. Y eso es Shemini. Milagro, más allá. Y la Torá es un milagro. La Torá fue recibida incluso en zafirot, algo más allá de lo común. Algo que el pueblo de Israel se estaba preparando en esos días para recibir eso tan grande que era la Torá. Entonces, por eso dice, por eso Hashem escoge el octavo día es decir, el octavo día, dice, fue en el octavo día. La pregunta es, ¿el octavo día de qué? Si fue el primero de Nisan. Hubiese dicho el octavo de Nisan o el 8 de Nisan. No, el octavo día, lo que está, dice, pudiera ser el primer día, porque después el séptimo día viene el primer día. Yom Shabbat
Yom Rishon, pero no dijo Yom Rishon el primer día, dijo el octavo. Quiso decir que el Mishkan es cosa santa, es cosa que no es humana, es algo de santidad, sobrenatural. Y de hecho, algo interesante, aunque Hashem hizo un Mishkan, porque el pueblo de Israel quizás no entendía cuando él dijo Veshahanti Betoham. ¿Qué significa Veshahanti Betoham? Significa que él, antes de construir el Mishkan, le había dicho a Moshe, vamos a ver si Am Israel entiende qué es Veshahanti Betoham. Yo creo que Am Israel no entendía muy bien. Sí, no, porque si hubiesen entendido bien, quizás el plan de Hashem hubiese sido distinto en la construcción del Mishkan. ¿Por qué? Porque cuando Hashem le dice a Moshe y al pueblo, Veshahanti Betoham, le está diciendo, y habitaré y moraré entre ustedes, le dice, no entre el tabernáculo. Él no iba, la idea es que nosotros éramos ese tabernáculo. Tenía, es decir, ¿sabían que el tabernáculo, el Mishkan, tiene 603 elementos? 613 mitzvot hay en la Torah, 600, si ustedes se ponen a contar, 613 elementos tenía el Mishkan, contando desde las cortinas, de los dinteles, de todo, el paroje, el Aarón HaKodesh, todo era 613, que son 613 mitzvot en la Torah. Quiere decir que cuando Hashem le dice al pueblo de Israel, ustedes, yo habitaré entre ustedes, primero, antes de decir que iba a habitar habitaré en medio de ustedes, entre ustedes, dice en medio y entre ustedes, le está diciendo también que no solamente un Mishkan, porque hoy en día no hay Mishkan ni Bet HaMikdash, no hay templo. La pregunta es, ¿y quién cumple ahora el Bet HaMikdash? ¿Quién es el Mishkan? Somos nosotros el Mishkan. Tenemos que cumplir, así como se cumplía a cabalidad los 613 mitzvot cuando estaba el Mishkan, ahora más que nunca tenemos que cumplir los 613 preceptos de la Torah en nosotros, de una u otra manera. Sé que muchos dicen, bueno, More, hay preceptos que no se pueden cumplir porque no hay Bet HaMikdash. Bueno, de una u otra forma, literal, físicamente no, pero sí espiritualmente. Cada mitzvot, aparte de algo que sea simbólico, como muchas cosas que tenemos aquí, la menogá, el parojet y todo esto, cada causa de esta tiene un seud, una identidad que tiene algo que ver con el alma. Ese es el sot, ese es el secreto de cada símbolo. En el judaísmo, siempre lo digo, ¿qué es la felicidad en el judaísmo? Una vida llena de significado. Nada carece de significado. Cualquier cosa siempre tiene una enseñanza espiritual también. Entonces Hashem escoge el octavo día para inaugurar aquello que es sobrenatural, aquello para experimentar la Shejinah de Hashem, la gloria de Hashem, ese humo que cubría todo allí. Ahora, es interesante, no voy a hablar, por supuesto, más detallado, no voy a hablar detalladamente de la inauguración, pero sí quiero ver el título de esta parashá que le he colocado es Guardando la distancia. Así le he colocado a esta enseñanza, Guardando la distancia. Recordemos que en el 2020 nos azotó esta pandemia, ¿verdad? El COVID. Y sabemos que aparte que Kadosh Baruj Hu siempre está allí guardándonos, aún hubieron vidas que también temían a Hashem y murieron. Sí, no vamos a decir murieron los malos, no. Murieron de todo. Pues como dice el rey Shlomo, el sol sale para los buenos y para los malos. Sí, no podemos decir, ay, o ¿por qué murieron más malos? Igual. Todos estamos bajo de este sol, de este cielo. Ahora, cada quien tiene una misión que cumplir en este mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las vidas que se salvaron como nosotros, Baruch también, quizás de ustedes dijeron, no tuvieron la misma experiencia, pero sabemos que entre más guardamos la distancia en la pandemia, menos propenso, ¿verdad?, íbamos a caer aunque todos pasamos por esto, porque al final se convirtió en un virus ya, pero sabemos que los días más malos que fue la pandemia, entre más guardábamos la distancia en nuestros hogares, ¿verdad?, no nos iba a pasar nada. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto es un principio, queridos hermanos, es un principio para la vida, un principio porque a veces nosotros somos tan desenfrenados por querer incluso hacer Avodah Hashem. Pero a veces sabemos, pero no sabemos, más bien ignoramos que la Avodah Hashem, es decir, el trabajo que hacemos, el servicio a Dios, tiene límites y tiene distancias.
No sé si me entiende. Cada quien aquí en nuestra cajal tiene una responsabilidad aquí y en su casa y sabe cuál es su responsabilidad. Y sabemos, por ejemplo, que en un matrimonio el hombre tiene su rol como hombre y la mujer tiene su rol como mujer. No pueden pensar la mujer ser como un hombre, no hablo del sexo, hablo del rol. Ni un hombre ser como una mujer en su rol. Yo no quiero decir que el hombre en su casa no cocine, no, claro que puede ayudar a su esposa y lo debe de hacer, ¿verdad? Hacer labores también domésticas, el hombre debe de ayudar a su esposa también. Y si tiene hijos, mucho más los hijos también señalan. Pero eso no quiere decir que la mujer deje su rol de mujer, pues, en este caso de esposa. Y también dentro de nuestra Keila tenemos una responsabilidad. More, yo no sé cuál es mi responsabilidad. Yo vengo aquí, me siento, hago mis rezos, mi tefilá y me voy. No, por eso estamos como estamos. Estamos como el libro de Shoftim. Shoftim es jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y así a veces estamos nosotros. Agarramos un poquito de allá, un poquito el rabino de allá, venimos aquí, yo digo que esta es mi tradición, yo digo que aquella, y yo no digo que cada quien pueda tener su tradición en particular, el que venga del judaísmo, algunos yo sé que la mayoría no vienen del judaísmo de cuna, así que quizás no podemos decir, esta es mi tradición de mis padres, no, porque no nacieron bajo una tradición de sus padres. Entonces, más todavía tenemos una responsabilidad bajo nuestra tradición dentro de la cajal. Quizás se lo podemos aceptar a un yehudí que venga ya de cuna, ya digo, oye, es difícil quitar una tradición que venga, si en el Shema Israel hay que pararse, si en el Shema Israel hay que sentarse, ¿qué hay que hacer? De hecho, los jajamim, los sabios, no discutían mucho sí discutían, pero realmente habían jajam que decían, hay que sentarse, no, en el Shema Israel hay que pararse, y a la final eso es bueno. Eso, es decir, no es malo. Quizá para la mente occidental es malo tener polémica y estar contradecir el uno al otro. No, eso es una visión. Cuando es con shalom, ¿ok? Cuando es con shalom. ¿Por qué? Porque nos dice, es decir, nos habla de investigar. Cuando tú dices, eso es blanco, y yo digo que es blanco, es chimbo así. Porque, bueno, no, ya es blanco, no hay nada que discutir. Pero cuando yo digo que es negro y tú dices que es blanco, ya va. Entonces hay que llegar al final a una conclusión, aunque tú sigas creyendo que es negro y yo digo que es blanco. Es lo mismo. Había una discusión, un rabino decía agua caliente y el otro decía agua fría, pero en relación las dos cosas eran agua, ¿no? Entonces, así a veces son las discusiones, ¿no? Y llevan siempre, cuando una persona tiene comprensión biná, que es la comprensión que viene de la jomá, algo divino, ¿verdad? Va a llegar siempre a una buena conclusión. Entonces, después de esta celebración tan, imagínate, anhelada, wow, se va a inaugurar, ¿verdad? Me imagino cuando estemos en el nuevo local que se inaugure, todo el mundo quiere estar con traje, ¿verdad? Todo el mundo quiere estar con traje, ese día, todo el mundo va a querer limpiar, todo el mundo va a querer pintar, ponerla, todo el mundo, así tal cual era ese día de que Aarón, Jacob y Moshe ellos estaban con allí, pero sucedió una tragedia. Y la tragedia vino, y no le voy a adelantar, pero con la frase, vino por no guardar distancia. Y por eso les digo que cada quien debe tener su responsabilidad en la caja y saber hasta dónde puedo ir, hasta dónde no puedo ir, hasta quién debo de dirigirme, hasta quién no debo, qué debo decir y qué no debo decir. Porque si tú haces lo que Dios no te ordenó, hay tragedia. Hay tragedia. Y eso es por no conocer los límites. Ahora, por supuesto, si tú sabes el mandamiento de Hashem, que es una prohibición, y tú lo haces, más grave es que si no lo conociera y lo haces. Es decir, el desconocimiento de la ley tampoco no te hace inocente. Pero es menos grave que el que conoce la prohibición y la hace. Así que el que está nuevo en estas cosas debe ponerse las pilas e investigar para no cruzar los límites. ¿Me van entendiendo? Y eso es lo que pasó en un día tan bueno. Yom Tov, ese día, Shemini, el octavo día, una tragedia. Y nada más y nada menos que los parientes más cercanos de Aarón, sus hijos. Dice el capítulo 10 el capítulo 10, versículo 1, dice así,
והיכו בני אהרון נדב ואביהו איש מחטאות ויתן בכן אש וחסימו עליך קטורת ויקריבו לפני השם את זרע אשר לא ציווה אותם. Es decir, que allí los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice que cada quien tomó su incensario. De hecho, no dice que tomaron incensario, dice cada uno tomó su incensario. Eso es también algo tremendo. Y pusieron fuego, y no dice fuego extraño, dice fuego aquí en la primera parte, si ustedes lo leen. Y también pusieron sobre el fuego incienso y lo ofrecieron delante del Eterno, que es la palabra Lifnei Hashem. Y después dice fuego extraño, Esh Zara. Esh Zara. Fuego extraño, que de hecho Zara viene de Ra, viene de mal, ¿no? Fuego raro, algo raro. Y dice que los quemó Hashem y murieron también delante del Eterno. Aparte que también lo hicieron Lifnei Hashem, también murieron como Lifnei Hashem, delante del Eterno. Yo me imagino a Aarón viendo aquel hecho en el mismo, eso fue todo en el mismo día de la inauguración. Queridos Ajim, queridos hermanos, esto fue algo duro, muy duro, es decir, muy duro, una pérdida muy grande para él, ya que fueron los dos hijos mayores. Recordemos que Aarón tuvo 4 hijos, los 2 primeros eran estos y los 2 eran Eleazar e Itamar, que después en la misma parashá comentan otras cosas sobre estos 2 últimos hijos. Pero realmente los sucesores de Aarón a Cohen eran ellos 2. Ahora, antes de ir a la raíz del problema, porque yo sé que hay muchos comentarios y me gusta esto, de hecho hay uno que es el que más resuena en las congregaciones, nosotros vamos a estudiar hoy qué fue lo que pasó realmente. Ya usted diría, bueno, More, ya tú con el título lo dijo, no, pero vamos a estudiar. Vamos a ver que en los Jajamim de bendita memoria, nuestros sabios de la Torá tuvieron infinidades de criterios del pecado de Nadab y Abiú. Tuvieron infinidad de criterios. Otra cosa que vemos importante en esta parashá es cómo mediar con esta situación. También, si usted fuera Aarón, Hashve Shalom, que no pase así, pero si usted fuera Aarón, ¿qué pasaría en un momento tan alegre así? ¿Cuál fuera su reacción? ¿Como Aarón, que cayó, y vamos a ver el silencio de Aarón? ¿O te volverías loco, loca? ¡Ah! Y tumbaría todo y odiaría a Hashem. ¿Y qué? Porque muchas personas ¿harías eso? Si harías eso, y tú dices, no, pero es que somos humanos. Hashem no está en tu vida. Pero hermano, tú no te ha pasado, hay que ser humano. No creo. Miren, la semana pasada mi esposa me estuvo comentando y yo lo vi, siempre sigo el noticiero, las noticias de Israel. Asesinaron a 2 niñas con su mamá. Rina, no me acuerdo el nombre de la otra, su alma sea elevada, hijas de rabino. Y ese señor, cuando lo entrevistaron, él decía, ya esto pasó, pero lo más importante de esto es lo que nos queda. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué nos queda? Hashem. Por supuesto, triste. No voy a decir que va a estar alegre. Aarón no estaba alegre. La tristeza habla de callar, guardar un luto callado, porque sabe que quizás... Recuerden, hermanos, nuestros hijos y aún nosotros no nos pertenece. Es decir, le pertenece a Hashem. Él es el que quita y da la vida. Yo entiendo que hay muchas personas que cuestionan a Hashem. No está mal incluso cuestionar. Se dice que los únicos que pueden cuestionar a Hashem es el que está enfermo postrado. Porque está más allá que más acá. ¿Verdad? Pero, y si va a reclamar, tiene que saber. Pero incluso Aarón a Cohen, de un grado tan elevado, no reclamó. Claro, quizás dijo, bueno, si se lo llevó es porque se merecían ellos haber hecho. Y vamos a estudiar por qué. Había ya una base para esto. Ya a Nadab y Abiú habían recurrido en una falta muy grave, igualita que esto. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo reaccionaríamos ante un hecho como este?
Hoy en día que estamos bajo ataque del maligno, incluso bajo antisemitismo. Hay mucho antisemitismo. Sí, hay muchas personas que odian al pueblo de Israel. Y hoy en día se ha incrementado aún más. ¿Cómo reaccionaremos delante de eso? Conozco a una persona que en la Shoah, y lo he dicho, en la Shoah entró a la cámara de gas, la conozco en vida real. Entró a la cámara de gas en la Shoah, era un niño, y la única escapatoria era que según ya habían cuadrado, había la chimenea, y solamente entraban niñitos flaquitos, muy delgados, y él pudo salvarse. Dice que entraban desnudos a la cámara de gas, desnudos, y los padres hacían hasta Shema Israel así. Imagínense en ese momento diciendo Shema Israel. Sí, algo tremendo, desnudo, y cuando ya abrían el gas para eliminarlos a todos. Y ese niñito logró salvarse, se quemó toda, hoy en día es un señor de 95 años, se quemó todo el brazo porque la chimenea, por supuesto, y se salvó. Y él hoy en día le da gracias a Hashem. No, es decir, no por esto, sino que sigue creyendo en Hashem. Y uno dice, wow, ¿en serio? Tú viste a tu mamá y a toda tu familia, no quedó nadie, morir en una cámara de gas, y tú todavía sigues aferrado a Hashem. Amén. Eso es Veshahanti Betohan. Eso es cuando verdaderamente mora Boreolán en nosotros. No hay nada, ni nadie que nos quite el amor de Hashem ni del Mashiach. Amén. Como dice la escritura hebrea allá, ¿quién no podrá separar del amor del Mashiach? Ni tribulación, ni angustia. Pero eso es muy bonito decirlo aquí, pero cuando lo pasamos en vida real, hay que ver si es verdad que Beshahanti Betohan, si Hashem habita en medio nuestro. Como fue Aarón, que se portó muy bien, muy bien. Y a pesar de eso, vino Moshe, me imagino que le tendió el brazo y le dijo Moshe, versículo 3, y dijo Moshe a Aarón, esto es lo que habló el Eterno diciendo, en mis allegados me santificaré, y ante la faz de todo el pueblo me glorificaré. Aquí hay una discusión tremenda. Aquí podemos ver dos cosas. O que Moshe es malo y le está diciendo, mira, eso fue por mala cabeza que eran tus hijos. Digo así en una expresión, porque no tuvieron, no creo. Vemos aquí el consejo de un hermano que ama a Aarón y amaba también a los hijos de Aarón. Cuando él dice, esto es lo que habló el Eterno diciendo, a mis allegados me santificaré, Moshe lo está tomando como diciendo, fue la voluntad de Hashem. Tranquilo, Hashem lo decidió así. Sí, ya fuera que por pecado o por cualquier cosa, lo que Moshe le está diciendo a Aarón, tranquilo, él se santifica así ejecutando su voluntad. Es lo que está diciendo, una manera bonita de aconsejar. No es que le está diciendo, eso le sucedió y Hashem lo dijo, que el que no tuviera temor, qué sé yo. No. Esos son los designios, él quiso hacerlo para enseñarnos. Ahora, algo interesante, vamos a ver las opiniones de los jajamim de cuál fue el pecado. Opinión número uno de los jajamim, no voy a citar nombres, hay muchos, pero es para que vean, dicen que ellos no consultaron con Aarón para ofrecer incienso. Sí, no consultaron a él. Sí, deberían haberle, según esta opinión, deberían haberle consultado a su padre. Por respeto, siempre hay que consultar. Y ojo, no está mal esta opinión, no está mal. También es es una buena deducción. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día a veces caemos en el error por no consultar a nuestros mayores, a nuestros líderes, a nuestros rabinos, a los morim. Como muchos hermanos, y se lo agradezco, siempre se acercan a consultar al moré, al rabino. Eso es bueno para saber cuál es nuestra posición, nuestra postura, y no andar por ahí enseñando cosas que nosotros no enseñamos. Entonces, eso es un buen indicio, que ellos no consultaron a Aarón. Mira, papá, sería bueno que nosotros presentemos incienso allí, sí o no. No hicieron esto, eso es una deducción. El texto no dice que fue por eso, pero es muy buena aplicación. Otro es que no consultaron a Moshe, aunque hay una discusión, es que ¿por qué tienen que ir a Moshe? Primero tienen que ir a su papá. Hay jerarquías, eso es también algo interesante.
Si alguien quiere venir a un morín, primero está el rabino. Si el rabino remite al moré, ya es otra cosa. Entonces, algunos dicen que no, que esta no es válida porque Moshe ordenó a Aarón y Aarón ordenó a su pueblo. Número 3, dice que ofrecieron algo que Hashem no ordenó. Y por supuesto, esto está plasmado en la Torah, que Hashem no ordenó. Ahora, tengo una pregunta con esta posición de que Hashem no le ordenó ese tipo de incienso. La pregunta es, ¿qué es más grave? ¿Ejecutar una prohibición de Hashem o ejecutar algo que Hashem no ordenó? ¿Qué es más grave? Son graves, pero ¿qué es más grave? ¿Ejecutar una prohibición o ejecutar algo que Hashem no ordenó? Por supuesto que la prohibición. ¿Por qué? ¿Qué significa? More, explica, ¿qué significa ejecutar algo que Hashem no ordenó? Significa hacer de más. Hacer de más. Es decir, no es que está prohibido, pero lo hiciste de más. Y eso a veces pasa en nosotros, por no colocar distancia, ¿no? A veces quizá usted ve que esa pared imagínense, está sucia, necesita pintura, y usted sin consultar al rabino viene con buena intención, compra un todo de pintura, ¿verdad? Y comienza a pintar. Entonces viene el rabino y dice, ¿quién te mandó a pintar? ¿Se dan cuenta? Y usted se pone bravo, ajá, pero cuando me costó la pintura, eso es su iniciativa. No, pero ya va, eso no es así. ¿Eso está bien, lo que hizo la persona pintar sin consultar al rabino? Eso es hacer de más. Hacer algo que no se te ha sido ordenado. Es grave también. ¿Vieron? Y a veces uno, el occidental, se pone terrible. Cara, no vengo más aquí. Porque uno quiere hacer buenas cosas, pero ya va, pero las buenas cosas hay que canalizarlas. Eso es una buena enseñanza para todos. Canalizar las cosas para que haya un orden. Hashem es un Dios de seder. Seder es de orden, no de un desorden. Entonces, eso es una posible deducción. Pero More, yo creo que esa es. Sí, pero no sabemos si realmente fue una prohibición o fue algo de más. Eso lo vamos a estudiar. Vamos a ver si fue una prohibición o fue algo que hicieron de más. Porque la pregunta es, oye, tiene que haber sido grave porque, número uno, murieron. Hashem no podía haber esperado después de la inauguración para que murieran. Tenían que morir ese mismo día. Oye, no creo que haya sido algo que hicieron de más. Porque es menos grave que una prohibición. Tuvo que ser una prohibición. Otra traducción que es la que más abunda, yo creo que ya saben, estaban borrachos. Y More, ¿cuál es la base en la Torah para que ellos ejecutaron esto borrachos, fuera de sí? Bueno, la Torah más adelante en el versículo 8 del capítulo 10, vemos cómo el Eterno habla a Aarón y dice, vino y licor embriagador no beberás tú ni tus hijos contigo al entrar al Mishkan. Y dice, porque si no morirá, ¿no? y no moriréis. Es decir, quiere decir que si tú ingieres bebidas alcohólicas dentro del Mishkan, en ese momento, sí, embriagándote, ojo, para embriagarse, esta bebida alcohólica, iban a morir. Entonces, los Jajamim deducieron que si Hashem le está recalcando aquí, cuando no se lo recalcó antes, se lo está diciendo después de la inauguración y después que todo esto pasó, oye, Aarón, te recuerdo, por lo que pasó, es decir, por lo que pasó allí, no tomen licor porque van a morir. Eso es una deducción. Realmente no está explícitamente que fue por borrachera. Pero aquí Hashem le está diciendo a Aarón que vino y licor, como otras cosas que le dice, pero ahí le está diciendo que el vino y el licor, no. Para embriagarse no se puede ejecutar una boda a Hashem embriagada, y ustedes lo saben, eso es algo, un principio que sabemos hasta no siendo creyentes, la gente sabe lo malo que es un borracho. Es decir, el mal aspecto que da, un borracho, ojo, es decir, que está fuera de sí, puede hacer muchas cosas, por eso la palabra vino, aunque también la gente se emborracha con otra cosa que no es vino, ¿no? Pero el vino, el sot del vino es que su numerología es lo mismo que sot, valga redundancia, es decir, yayin
tiene que ver con secreto. Por eso cuando uno anda borracho siempre anda diciendo todo, ¿no? No, toma la llave, ahí está la caja fuerte, el número es tal cosa, y después no se acuerda de nada. Por eso significa secreto, porque anda revelando todo el secreto, ¿no? Porque está fuera de sí. Eso es prohibido para aquel tiempo y para hoy también. Amén. Prohibido la borrachera dentro del pueblo de Israel. No se hace así. Aún, la gente me dice, bueno, ¿y cómo es posible que en Pesa tomemos 4 copas? Y yo no sé qué tamaño de copa usted tomó en su casa, pero las copas, yo fui a un ceder el segundo día de Pesa, yo fui a un ceder en una familia, y Paola ya tiene la experiencia, que eran unas copas así. Pero por supuesto, la regla dice que no te la tienes que tomar toda realmente. Tú puedes probar y lo que se te vuelve es a llenar. No es que tienes que tomártela toda y después la segunda, pero sí tomar y te la vuelven a llenar un poquito. Es decir, no, el que se la tome toda está mal, muy mal va a estar ya en la última. Va a ver a Elías, ¿no? De una u otra forma. Ok, algunos también mezclan el vino con jugo de uva, ¿no? Con jugo para ahí más o menos ablandar la cosa, ¿no? Pero la borrachera es prohibido, eso es gravísimo. Por eso yo siempre recomiendo a las personas que vienen de un mundo con problemas de borrachera que no prueben el vino, ni lo prueben. De hecho, hay rabinos, psicólogos que mandan que simplemente el kiddush lo puedan hacer con jugo de uva a este tipo de personas. Porque como salieron de esa adicción, de nuevo prueban y ese saborcito a alcohol es solo... Y mucha gente a veces dice, ay, yo amo estas raíces, ¿por qué? Porque tomamos vino. Sí, pero hay que ver cómo lo dice. Si es el vino, recuerden que el vino dice que el vino, aparte que también da borrachera, el vino es kadosh, por eso se llama kiddush. El vino no se llama kiddush, sino que es kiddush, es decir, kadosh, el vino es santidad, se hace santidad con decir, porque el vino tiene alto nivel, tiene un alto nivel. Yo siempre lo coloco como alto voltaje en la corriente. Y todo lo que tiene alto voltaje puede ser en exceso malo si no se toma bien. Si se toma como dicen los parámetros, entonces como dice Hashem, que el vino alegra el alma. ¿Sabían eso? Lo dice el Salmo, alégrate con el vino. ¿Verdad? Claro que sí, pero el vino en su medida correctamente. Pero fuera de eso, ahí entonces vas a hacer cortocircuito. Porque el vino tiene alto nivel de kedusha. Como las comidas, como vemos aquí esta parasha, que hay comidas de alto nivel. No vas a comparar la carne de vaca con el pollo. Si hay más alto nivel de kedusha tiene la vaca que el pollo. Por eso la shejitá del animal de 4 patas es muy diferente a la shejitá que se le hace al pollo. ¿Me entiendes? Es decir, el pollo casi se come todo. ¿Qué es lo que único no se come del pollo, según nuestros amigos? La puntica del ala. Se corta como 3 centímetros, no se puede comer la puntita, no el ala es sabroso. La puntita, porque ahí está el rigor. Recuerden que el pollo, el gallo, su defensa es el ala y las espuelas. Las patas tampoco que tengan espuelas. Y ni la cabeza, mucho menos, porque tiene el pico, y el pico también es para defensa. Todo lo demás se come. Claro, por supuesto, el tema de la sangre del pollo es muy diferente, el desangrado, porque el pollo tiene menos sangre que la vaca. Pero la vaca tiene mucha sangre, su alto nivel. Si tú comes todos los días res, ¿qué pasa? Ácido úrico parejo. ¿Me entiendes? Es lo mismo con estas cosas de los niveles de kedusha. Entonces, ¿qué pasó? Seguimos en el contexto. Aquí dice que se emborracharon. ¿Por qué? Porque se deduce que aquí Hashem le recalca a Aarón que se cuide de las bebidas. Ok, tiene sentido, pero realmente no fue eso. 5. Otra idea que se consigue, dice, deseaban que Moshe y Aarón, esta cita rara, de hecho no tiene sustento bíblico, ni tiene sustento de Baraita, de Mishnah, de Gemara, es decir, no tiene sustento de ninguna de esos escritos. Simplemente fue un rabino, no me acuerdo el nombre, que lo colocó en un midrash. Dice que ellos deseaban que Moshe y Aarón murieran para quedarse con el cargo. Y le veo quizá la lógica a lo que dijo este rabino en este midrash, porque él coloca como base a lo que le pasó a Korah. ¿Se acuerdan de Korah? De hecho, Korah venía con incensarios también. Cada uno traga su incensario. Le dice a Hashem, le dice, cada quien con su incensario, y Dios va a hablar a través del humo, ¿no? Entonces,
vemos, él hace un contraste, así como Cora quería también usurpar el cargo de Moshe, así dice este Midrash, que no tiene respaldo, que ellos anhelaban hacer como Moshe porque ya estaban viejitos, ¿no? Moshe y Aarón estaban viejitos y eso, bueno. Pero la pregunta es, ¿acaso no iban a ser los futuros Cohen Gadol? Bueno, el mayor en este caso, ¿por qué desear la muerte? Pero es una opinión. Número 6 dice, y esta es una que sí ya nos va llevando a lo que realmente sucedió. Número 6, ya habían visto a Hashem en el monte Sinaí y comieron y bebieron y no guardaron la distancia. Por ahí viene la cosa. De hecho, hay otra opinión para ya estar en esta, que dice que todo lo hicieron por un celo santo y por amor a Hashem. Hay otra opinión de los Jajam que dice que ellos no pecaron. Simplemente que ellos, por amor a Dios, como el que vino a pintar, ¿verdad? Ay, rabino, usted me regañó, yo sé que no debía, pero yo lo hice por amor al Eterno, ¿verdad? Sí, eso no cuenta. ¿Saben la Haftará de hoy, verdad? ¿La leyeron, la Haftará? Urías, el Eteo, ¿se acuerdan? Dice que el arca se iba a caer, ¿y qué pasó? Moshe, Dios, ¿por qué me matas? Si yo estaba ayudándote. Es por amor a ti, el arca se iba a caer, Hashem. No guardó su límite. ¿Se dan cuenta? Por una cosa, por bueno que sea, no te toca a ti. No me toca a mí. Hay que saber lo delicado que es esto, queridos Sahim, de usurpar posiciones que no nos corresponden y guardar el límite, guardar la distancia. Y por eso es la Haftará, la que leyó Yosef. Es la Haftará, en la inauguración, cuando David trae el arca a Jerusalén, ¿verdad? La trae y hay fiesta y todo, pero antes de que la traiga se cuenta lo que le sucedió a Urías. Por haber querido un celo hacia el arca, pero igual. Entonces, ahora, eso tampoco, no fue por un celo, tiene lógica y también tiene una buena. Pero vamos ahora a aprender qué fue por qué mueren estos dos hijos. Vamos al libro, el que trajo su Tanaj, en la Torá, Éxodo, Shemot, capítulo 24, vamos a leer para que entiendan el contexto de lo que había pasado anteriormente con Nadab y Abiú. Shemot 24, del 1 al 11. ¿Lo tienen? Dice, dijo Hashem a Moshe, sube ante Hashem tú y Aarón. ¿Quién más? Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Dice, y ojo, subraya, a mí no me gusta subrayar la escritura, pero cuando digo así hay algunos que toman nota. Subrayen esa palabra porque es importante. Y os que inclinaréis o se postrarán. Fíjense la orden, había que inclinarse al subir. ¿Desde qué? Lejos. Vuelvo a repetir, ¿desde? Lejos. Desde lejos. Ahí está la enseñanza. Todo desde lejito, desde lejos. ¿Ok? Pero Moshe solo se acercará a Hashem y ellos no se acerquen. Es decir, mientras Moshe se acercaba, ellos estaban desde lejos. ¿Cómo? ¿En qué postura? Muy bien, por ahí ya estamos ahí. Ni suba el pueblo con él. Y Moshe vino y mira lo que hizo, contó al pueblo todo esto. No fue que se le omitió nada, contó todas las palabras de Hashem y todas las leyes y todo el pueblo que dijo, haremos todas las palabras que Hashem ha dicho. Y Moshe escribió todas las palabras de Hashem y se levantó de mañana. Ahora vamos al otro día, que es lo que realmente iba a suceder. Edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Dice el 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerro como sacrificio de paz a Hashem. Y Moshe tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Hashem nos ha dicho y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre, roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Hashem ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Y subieron Moshe, ahora miren el 9, subieron Moshe y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Ahora fíjense lo que dice el 10. Y vieron al Dios de Israel,
y había debajo de su pie como un embolsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Dice el 11, mas no extendió su brazo sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. No sé si ya le dieron al clavo allí. La pregunta es, ¿ellos tenían que ver a Dios? ¿Quiénes eran los que tenían que ver a Dios? Ellos dos nada más. Ahí está el texto. La pregunta es, ellos tenían, ¿por qué no pero por qué no tenían que ver a Dios? Porque tenían que estar como desde. ¿En qué postura tenían que estar? Y aquí en el versículo 11, ¿estaban inclinados? More, ¿no lo dice? Por supuesto que no lo dice. No lo tiene que decir. No lo recalca porque no lo están haciendo. Ni ellos ni los príncipes. ¿Cuántos eran? 70. ¿Y cómo usted deduce eso? Bueno, el versículo número 11, ¿qué dice? Mas no extendió, ¿qué cosa? Sobre ellos. ¿Qué significa la expresión extender su mano? No los mató. ¿Se dan cuenta? ¡Wow! More, ¿a Hashem le dio una oportunidad? Le dio una oportunidad de hacer teshuva. Hashem no los mató en el primer momento. Ni a ellos ni a los ancianos. Claro, pero ellos querían, dice que vieron a Dios. Estaban ansiosos. Queremos ver a Dios. ¿Pudiera ser ver a Dios para creer o no? De hecho, hay personas así. Si yo no veo, no creo, ¿no? Tomásito, ¿no? Quizá ellos estaban así. ¿Será que es verdad eso de que Dios está en el Sinaí? Y lo vieron. Dice, y vieron. No dice que lo vieron Moshe, dice, y vieron en plural para todo el mundo, cuando no era para todos. Solamente era para Moshe y Aarón. Los demás iban a estar a distancia, pero no guardaron distancia. ¿Se dan cuenta? Si lo leen en hebreo lo entenderán mejor, pero es más o menos porque muchas de las traducciones no habla explícitamente las cosas con las palabras quizás traducidas, pero realmente eso fue lo que pasó. ¿Se dan cuenta por dónde viene la cosa? Ahora vamos al pasaje de Sheminit. Ahora en Sheminit, si leemos lo que está en el en el capítulo 9, terminando el versículo 9, 24, miren lo que dice. ¿Ya están ahí? Levítico, capítulo 9, versículo 24. ¿Sí están, verdad? Sí. Y salió fuego Lifnei Hashem, delante del Eterno, y quemó sobre el altar el holocausto y los cebos. Ahora fíjense bien. Y todo el pueblo vio y cantaron, ¿y qué más? Y se postraron. Quiere decir que había que asumir una postura. ¿Quién estuvo postrado ahí? Todo el pueblo, incluyendo ¿quién? Moshe y Aarón. ¿Qué hicieron Nadab y Abiú? ¿Estaban parados? More, pero ya va, ¿cómo dice? Porque el versículo 1 le sigue al versículo 24. ¿Sabías? No hay un día después. Todo está bajo el contexto de la inauguración del Mishkan. Mientras todos estaban postrados, su papá y Moshe, el rabino y los morim, como decir así, estaban ellos dos parados, agarrando incienso para meterse donde no tenían que meterse. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que leer los versículos anteriores para darse cuenta. Sí, yo me imagino a Moshe postrado y a Aarón. Y cuando sucedió aquello, Aarón por eso se cayó. Es decir, que dice, no puedo decir nada aquí. ¿Qué hacen ustedes parados? Bueno, no le dio tiempo a decirlo. Es decir, ¿por qué se están parando? ¿Saben por qué? Dicen nuestros amigos que ellos también querían volver a ver a Dios. De hecho, el fuego extraño, ahora, More, pero aquí también hay un fuego extraño, aparte de la irreverencia y de no guardar distancia. Hubo algo también extraño, por supuesto. La palabra extraño, y aquí les va, esa palabra extraño, que es Sara, es que el fuego, recuerden, ¿para qué era el incienso? El incienso tenía dos características. Número 1, olía bien, y número 2, para cubrir el tabernáculo y no poder ver la Shejinah. Recuerden, ¿qué hace el humo? Cuando hay mucho humo, ¿usted puede ver? No. Si la idea era que había tanta santidad en Hashem, que era, por eso había que encender incienso, que se llenara todo de humo. ¿Por qué? Porque si tú veías a Hashem aún, eso se hacía incluso en Yom Kippur, para entrar al Kodesh HaKodashim,
el sumo sacerdote tenía que el incienso plasmar, porque quizás si tapaba menos el humo y veía algo, por eso tenía la soguita, ¿no? Allí la soga. Entonces, ¿cuál era el fuego extraño de Nadab y Abiú? Que el humo tapaba menos. Y así podían ver. Y el que ve a Hashem, ¿qué pasa? Muere, a no ser que Dios se lo ordene, como le ordenó a Moshe. Dice que vio a Hashem cara a cara. Por supuesto, Hashem no tiene cara, es una expresión antropomórfica de hablar de la magnificencia de su luz, de todo lo bueno. Cuando Hashem vio a Hashem, cuando Moshe vio a Hashem, estaba viendo en toda su plenitud, su nivel. Recuerden, el día 50, 49 del Homer, 50, la Toá. Sí, aparte que durante esos 40 días, Moshe estaba recibiendo todo del cielo. Estaba en un grado espiritual muy alto, muy elevado, muy elevado. Entonces, ya vemos entonces cuál fue realmente el pecado grave que le aconteció a Nadab y Abiú. No guardaron, ¿qué cosa? Distancia. ¿Pero para qué? Para ver a Hashem. Sí, por eso ese fuego extraño era que tapaba menos. Sí, no ofrecieron el fuego. Y si Hashem no había mandado, no le había ordenado ese tipo de fuego. El fuego de Hashem era que cubriera todo. Por eso era raro. ¿Por qué es raro? Porque no está cubriendo nada. Un fueguito, no, ya que tape menos. Quiero verlo. Y pues, lo vieron y se murieron. De hecho, sí lo vieron. Es decir, en el sentido de verlo, no es que un cuerpo. Sí, es decir, verlo en un sentido abstracto, ¿no? Lo vieron porque dice que murieron Lifnei Hashem. ¿Qué significa Lifnei Hashem? Delante del Eterno. De hecho, Lifnei Hashem es una expresión no mala. No es una mala expresión. Lifnei Hashem, por ejemplo, hay otras palabras para decir delante de Dios que no sea esta preposición que es Lifnei. Hay otras más. Pero cuando la Torah siempre dice Lifnei Hashem, habla de una muerte buena, es decir, delante de Hashem. Sin embargo, lo que quiso decir así es que aunque irreverentemente murieron, lo hicieron delante del Eterno. No fue como Korah. Korah no murió delante, no dijo Lifnei Hashem. Korah murió, se lo abrió la tierra y se lo tragó. No fue Lifnei Hashem. Sin embargo, estos sí, porque estaban dentro del Kodesh. De hecho, estaban dentro del Kodesh HaKodashim, dicen los Hagamim. Porque, número uno, incienso se ofrecía, ¿cuándo? En Yom Kippur. Y número dos, ¿cuándo se entraba en el lugar santísimo? En Yom Kippur. ¿Y qué hicieron ellos? Todo lo que se hace en Yom Kippur lo hicieron fuera de Yom Kippur. Tremenda transgresión. Por no guardar distancia. Por no estar haciendo lo que el pueblo estaba haciendo juntos, lo que Dios había ordenado. Y esto es una moraleja para nosotros. Dios ha dado su palabra. ¿Por qué inventar? ¿Por qué inventar? Y mire, hay tantas corrientes de pensamiento, de doctrina, que inventan tantas cosas que ni los Hajam dijeron. Muchas cosas que inventan las personas. Yo, personalmente, a veces me hierve la sangre cuando yo veo, que una alajá diferente. Sí, nos convertimos, siendo alágicos, nos convertimos también en esclavitud, como decía el Mashiach, ¿no? Lo que va contrario a la ley, esos mandamientos de hombre, que de una forma, mandamiento de hombre está el beneficio y el no beneficio. Porque sí, el hombre, Dios también le dio la autoridad de colocar también mandamientos, ¿sabía eso? Sobre un mandamiento. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos son como los estatutos y lo que el hombre le añade son los principios. Sí, los principios. Por ejemplo, la Torah no está escrito un avión, internet, que el internet es malo, no dice navega en esta página. La pregunta es, ¿quién dictaminó esto? Los hombres. Los hombres dictaminaron leyes que actuales. Por eso la palabra alajá viene de jolej, que significa andar. Va actualizándose, pero actualizándose no cambiando, sino estableciendo más parámetros para que en esta vida tan difícil que tenemos, bajo un mundo incrédulo, bajo normativas, bajo leyes que ha creado el hombre que van en contra de los principios bíblicos, puedan actualizarse. ¿Sí me van entendiendo? Entonces, Nadab y Abiú perecieron por no guardar distancia. Ese fue el pecado. No la borrachera, pudiera ser, no que pudiera ser, pero aquí lo vemos claramente. De hecho, más todavía en Shemot capítulo 30, versículos 7 al 9, no lo vamos a buscar, pero dice aquí
¿Para quién era esta regla de ofrecer incienso? Es más, ni a ellos le tocaba ofrecer incienso. Quien le tocaba ofrecer incienso era a Aarón. Y no en ese momento, porque vemos que después Aarón no está ofreciendo incienso. Si hicieron esto, porque querían ver a Hashem. Y es muy bonito, todos queremos anhelar, sentir, ver a Hashem, pero a veces hay límites. Y a veces la pregunta también es, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Sabían que hay un protocolo para presentarse delante de Dios? ¿Cómo así, More? Dios está en todo lugar, se puede ir. Sí, pero hay parámetros igual. Por ejemplo, ¿sabían que hay lugares dentro del hogar que no se debe rezar, orar, que no se debe ni cantar y pronunciar el nombre de Dios? ¿Saben cuál es ese lugar? El baño. Y mucha gente dice, nah, eso es mística. No, señor. Lo que pasa es que todavía no está Hashem entonces morando completamente cuando entendemos que el baño es un lugar inmundo. Hermano, el baño fue creado con un propósito, no fue para lavar a Hashem, fue para depurarte, para limpiarte, para defecar y hacer todo lo que ustedes saben que se hace en un baño. ¿Qué tiene que estar tú leyendo la Biblia en el baño? O poniendo versículos en el baño. Eso es no guardar los límites, ¿sabía eso? No guardar distancia. ¿Ok? Otro lugar que no se debe tampoco orar a Hashem, los basureros, lugares sucios. Ahí habitan espíritu inmundo, muchas cosas. No se puede. Ojo, hay circunstancias que sí se puede orar en esos lugares, pero en circunstancias muy adversas, como pasó en la Shoah, que muchas personas oraron desnudo, que está prohibido orar desnudo dentro de la cámara de gas. Eso es otra cosa. Pero cuando tenemos la disposición de orar en un lugar limpio, de no orar, ¿por qué lo hacemos? ¿Sí me entiende? Cuando tú haces transgresiones que están prohibidas por la Torá, ¿qué pasa? Muerte espiritual, caret. ¿Qué es caret? Separación. No es que vas a morir literalmente, aunque también a veces nos llega la muerte por desobediencia. Hashbe Shalom nos guarde a todo de una muerte por desobedecer, por no guardar los límites. De hecho, ¿sabían que en el hogar debemos reservar un lugarcito para orar? No podemos estar, ahorita en la cocina, ahorita en el cuarto. No, también está mal. El Bet HaMikdash se movía de lugar. Bet HaMikdash, el Mishkan era movible, pero la idea era que fuera fijo hasta que llegó a construirse. Entonces, ¿por qué nosotros, si somos el Mishkan, estamos de aquí para allá orando en cualquier lugar? Tenemos que establecer un lugar de rezo en nuestro hogar, que ese sea nuestro momento con Hashem, en nuestro lugarcito que sabemos que nos sentimos bien. Y ese lugar va a tener mucha kedusha. Sea en la esquinita de tu cuarto, sea en la esquinita de tu sala, sea un lugar que no te estorbe nada. Y ese va a ser tu lugar de todos los días. Si ustedes hacen eso, va a ver cómo va a haber kavod, va a haber bendición, verajó, parnasato va y todo lo bueno, jacoleto va. Eso es cuando sabemos guardar los límites. Porque el Mishkan estaba firme. ¿Dónde estaba el Mishkan? En la piedra del ángulo. ¿Saben cuál era la piedra del ángulo? El fundamento, como decía, donde descansaba el arca, que era la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, que hoy en día ha venido a ser el Mashiach, la piedra, el fundamento. Por eso no en todo lugar se ora así. Se ora en todo lugar, pero hay requisitos, hay parámetros. Si no lo guarda, nos pasa como Nadab y Abiú. Bueno, queridos hermanos, solamente meditar en esto, guardar los límites. De hecho, en la Torá se hace mención 3 veces, ¿sabían eso? 3 veces de este hecho, de este relato. Quiere decir que fue grave la cuestión, porque 3 veces lo menciona la Torá, el libro de Levítico, el libro de Números. Menciona este relato, ¿ok? Y solamente esta función era para el Cohen Gadol. Así como el Cohen Gadol, es decir, el carácter de él. Y de hecho, ¿cómo sería? Ahora ya dejamos los hijos atrás. Ahora vamos a ver cómo debemos de funcionar nosotros, así como el Cohen Gadol. Dice, el carácter de una persona, según nuestro Jajamín, puede ser evaluado según 3 criterios. Y esto me interesó mucho. Estos 3 criterios es 3 palabras. Becosó, bequisó, becasó. Y sí que el carácter de una persona va a determinarse, número 1, en su copa. Ese es becosó, en su copa. ¿Qué significa? Observando sus hábitos en la bebida. Es decir, cuando uno toma, ¿verdad? Uno sabe ahí por la persona hasta qué límite va a tomar.
Esa persona no tiene límite, ya sabemos cómo es la persona. Pero si la persona, alguien en una discusión siempre en esto, y yo respeto las religiones, el cristianismo también y todas estas cosas. Y yo sé que dentro de las iglesias cristianas también se predica en contra del vino. De hecho, no se toma en alguna iglesia vino, todo es jugo de uva. Y yo entiendo el celo por el vino y tenerlo de lejos, ¿no? Pero quizás eso se ha convertido en un legalismo que la Torá no dice. Porque cuando la Torá dice vino es la palabra yajim. No dice jugo de uva, dice vino. Ahora, puede ser vino de cualquier tipo, porque la gente dice, no, pero el nivel de alcohol, 3%. No importa el nivel por ciento que tenga el vino. Lo que importa es la distancia que tú guardas con el vino. Por eso dicen los hagamim que cómo puede observar el carácter de una persona a través del vino, a través de la copa. Bequisot. Si tú eres una persona que te limita y sabe hasta qué punto, eres buena. Si sabes controlar tus emociones también incluso. Pero cuando tú le das, no tiene un control, tampoco en otras áreas de la vida lo tendrá. Número 2, bequisó. ¿Qué significa bequisó? En su bolsillo. Sí, número 1, en su copa para ver su carácter. Número 2, en su bolsillo. Uno ve el carácter de la persona cuando le toca el bolsillo, ¿verdad? Y el bolsillo se refiere al observar su forma de trabajar, negociar y darse de acá. Cuando tú ves a una persona en estos ámbitos, tú vas a saber qué tipo de persona es. Y número 3, becasot, al enojarse, según cómo maneje su enojo y temperamento y cómo reaccionar ante ello. Yo, el Moré, en lo particular, a veces tengo problemas con el enojo. Y de hecho la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, es algo natural que el hombre se enoje, pero así como es algo natural que el hombre tome vino, no es natural sobrepasarse del vino y menos del enojo. Porque tal cual, tú dices, no, yo no soy borracho, no bebo vino. Sí, pero tiene mal carácter. Igualito eres como un borracho, pero en el enojo. Te embriagaste de enojo. Lo mismo. Entonces, según como yo vea a la persona, cuando está enojada, cómo le baja, yo digo, wow, la persona tiene dominio propio. Pero si la persona es desenfrenada, esa persona nunca va a subir de nivel. Y no puede ser ni Moré. Ahora, cuando una persona lucha, va al teshuvá, se arrepiente y dice, tengo que cambiar mi carácter. Y no quiere decir que sea eliminado, no. Sí vas a tener siempre tu carácter. Simplemente es cómo regular, cómo balancear tu carácter y en la medida. Recuerden que nosotros seres humanos tenemos temperamento y cada uno, ¿verdad? Tenemos los coléricos, están los sanguíneos, melancólicos, flemáticos. Cada uno, a lo mejor de ustedes tiene uno mayor, pero todos los 4 lo tenemos. Pero algunos se sobreponen. Ahí, en ese, es que hay que trabajar. Como el vino, hay que trabajar para no pasar de los límites. Guardando distancia en el enojo, guardando distancia en el vino, guardando distancia en el bolsillo. Saber hasta cuándo vamos a dar, cuándo no, cuándo sí y cuándo no, queridos hermanos. Ya, ahora sí, para concluir, en el Brit Hadashah había citado Hechos, capítulo 1, del 1, Hechos capítulo 1, del 1 al 5, y vemos cómo Yeshua ya resucitado, se le había aparecido a los talmidim. Y dice la Escritura, durante 40 días. Quiere decir que los primeros 40 días se le apareció a su discípulo y luego ascendió. La pregunta es, hoy en día estamos también, no es de ignorar que estamos en la cuenta del Omer, llevando un conteo. Es una mitzvah que Hashem nos ha mandado a contar el Omer. Hubiese tenido tiempo de hablar sobre el Omer en la clase Mesrat Hashem de hoy. Con los varones sí hablaría un poco, pero el Omer es muy importante y yo creo que ustedes han investigado, a lo mejor saben más que yo ya del Omer, en cuanto a lo fundamental del conteo del Omer. No tanto por lo que fue el Omer, que era una ofrenda mecida, incluso había que ir hasta el santuario, llevar una canasta de un tefaj de la medida del Omer,
y que era una medida de espacio, ¿no? De los áridos, de las legumbres. Y todo esto es muy bueno saberlo, por supuesto, pero más allá, el sot, el secreto del Omer, es que el Omer nos habla de conexión, de tumá. ¿Ok? Tumá significa purificación, es decir, de cada vez que contamos el Omer y meditamos en el estado de conciencia de ese Omer y rectificamos en ese momento, nos estamos elevando. La pregunta es, cuando Moshe sale de Misraim, cuando entra a la tierra, al desierto, pasan 10 días. Y esos 10 días todavía no ha subido a Har Sinai. Por supuesto, es decir, pasan esos días, y esos días son los primeros 10 días del Omer. Los primeros 10 días, ¿verdad? Que se está haciendo el conteo. Sin embargo, después de esos 10 días, Moshe sube para que dé la cuenta. ¿Y cuántos días pasa en Har Sinai? 40, porque él baja en el 50 con las tablas en la mano. Y por supuesto que mientras Moshe estaba allá, estaba elevándose. Y por supuesto sabemos que habían 49 grados de impureza en el pueblo de Israel que poco a poco estaban elevándose para recibir algo sublime, algo kadosh, ¿verdad? Y fíjense bien que hasta el pueblo de Israel no podía decir, bueno, Moshe, ya cruzamos el Mar Rojo, queremos la Torá ya. Queremos la Torá ya, inminentemente. Bájale. Queremos que la Torá venga ya el día 2 del Omer, el 3. Pero la pregunta es, ¿por qué no vino? ¿Por qué no vino el día 3 del Omer, el día 4? Porque había una preparación. ¿Y había que guardar qué cosa? Hermano, Dios siempre quiere que el ser humano entienda lo importante de guardar distancia. La distancia no es mala. La distancia es la distancia es ¿para qué, hermano? Para prepararnos. La distancia es para elevarnos. ¿Sí me entienden? No es mala, es para elevarnos nuestro estado de conciencia. Es decir, para ir haciendo teshuvá, rectificando. Ay, Señor, ayer yo hice esto. Ahora, la pregunta es, ¿hay que pasar la cuenta del Omer y ya no rectificar más? No, dice nuestro jajamín que el Omer siempre tiene que ser contado. Es decir, no en un sentido abstracto. Es decir, todos los días hay que hacer teshuvá. Lo que hicimos ayer, que fue malo, no hacerlo el otro día. Eso es, cuando hacemos eso y rectificamos, elevamos nuestro nivel de conciencia. Raf Shaul lo explica y lo dice. Dice, el hombre espiritual, 1 Corintios, el hombre espiritual no es juzgado de nadie. Porque él tiene la mente del Mashiach. Y dice, y él se sienta y juzga todas las cosas. La pregunta es, el hombre espiritual no es que juzga, es en el sentido de que juzga a la gente. No, cuando él dice que juzga, se juzga a sí mismo. Él se siente en la noche y reflexiona. ¿Qué significa reflexionar? Hacer teshuvá, hacer una meditación y empezar a hacer tikkun. ¿Qué significa tikkun? Empezar a rectificar todo aquello que hizo en el día y decir, Hashem, no lo quiero volver a hacer porque sabe la consecuencia. ¿Sabe qué pasa ahí? Aunque no sea ni la cuenta del hombre, te estás elevando a un grado de conciencia mayor. ¿Te estás acercando a quién? A Kadosh Baruj Hu. Por eso el hombre es acercarnos a Kadosh Baruj Hu. Ahora, todos los días, por supuesto, queremos estar más cerca a Kadosh Baruj Hu, pero ojo, si te acerca a Kadosh Baruj Hu, cuando Él no te lo ha ordenado, pereceremos. Pero cuando estamos listos, como Am Israel, que estuvo listo en el día 49, entonces a Kadosh Baruj Hu dice, llévale la Torah. Amén. Y vemos que aún así, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando bajó con la Torah en la mano, los 10 mandamientos, idolatría. De una u otra forma, muchos se prepararon, pero vemos la diversidad de las personas, que aún el pueblo de Israel, muchos todavía estaban contaminados. Sí, muchos estaban allí para recibir los Levim. Los Levim fueron los que estaban allí por Hashem, y algunos otros de otras tribus que no los mataron en aquel entonces. ¿Ok? Entonces, por eso Mashiach tuvo 40 días con ellos. ¿Se dan cuenta? Moshe 40 días en el monte Sinaí recibiendo Torah. Mashiach 40 días con sus talmidín. ¿Qué pasó? Los talmidín que estaban recibiendo Torah también.
Ahora, David, antes no recibieron Torah, antes de Mashiach también, por supuesto, pero ahora iban a recibir algo. De hecho, ¿qué le dice? No se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Acaso no podían recibir el Ruach Kadosh fuera de Jerusalén? No, tenía que hacer en la tierra de Israel, como fue en Har Sinai. No se salgan hasta que venga la promesa. ¿Y por qué también no se salgan? Porque Mashiach lo que quería era que sus vidas fueran elevándose hasta llegar el Ruach. De hecho, el Ruach no llegó a todo el mundo tampoco. Fueron en ese momento, Hechos capítulo 2, si lo leen, ¿verdad? Estaban todos unánimes, estaban en regocijo. Era Shavuot, Pentecostés, la Torah, pero aún así recibieron ahora algo que no se esperaba. El espíritu de profecía, la Nebuá. Nebuá significa espíritu de profecía. ¿Qué hablaban todos? En lengua, ¿verdad? Y muchos, y por supuesto en lengua hebrea, hay muchos de que venían extranjeros que decían, estos están borrachos. Pero le entendemos, en la lengua del pueblo de los extranjeros. Dice, ¿cómo ellos pueden hablar en nuestras lenguas? ¿Verdad? ¿Y qué estaban haciendo? Testificando. Sí, el espíritu de la profecía. ¿Se acuerdan que cuando había una historia de Moshe Rabenu, cuando alguien le dijo, Moshe, hay gente profetizando allá, tenemos que parar eso? Y dice Moshe, no, si hubiesen más gente como eso, ¿se acuerdan? Sí. Tráiganlo. Y eso es lo que quería el Mashiach en los 40 días, lo que estaba ayudando a su talmidín era a que se elevaran. Ahora, en este caso, Mashiach pasó 40 días, luego asciende y pasan ¿cuántos días hasta el día 50? 10 días, ¿cierto? Y en esos 10 días suceden muchas cosas. La predicación de Pedro, ¿verdad? ¿Y cuántas personas no fueron en ese día, hicieron teshuvah, ¿verdad? Y se arrepintieron, dice que lloraron y muchas cosas hasta llegar al día de Shavuot. Queridos hermanos, que esta reflexión del día de hoy no seamos oidores olvidadizos de esta reflexión, sino hacedores de su Torah, que guardemos distancia. Siempre recuerde esto y lléveselo aquí en su corazoncito, en su mente, lo importante de guardar distancia para Avodah Hashem. Amén. Shabbat Shalom. Queridos amigos, queridos allí oyentes de Instagram, mil gracias por estar al pendiente con esta enseñanza, que para mí ha sido un gozo poder enseñarle y que haya sido también de bendición para ustedes. Shabbat Shalom.